Sí, ¿qué tal? Buenos días. Richwell, bendiciones, Richwell, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Hace tiempito que no hablamos. Soy Sí, San Marcos, por si uno ubicas. sí, por la voz ya te ubiqué. Ah, ya, qué bueno. Digo que están hablando del tema del sebacantismo, ¿no? Bueno, en realidad varios temas, el Concilio Vaticano II, sedacantismo, ultratradicionalismo, lefebrismo, filolefebrismo, Uy, ya. novus sordo, vetus sordo, todo ello. A mí me parece que como si yo fuera católico, ¿no? Me parecería incoherente meterme a grupos como sedavacantes porque la propia teología católica me lo impide, ¿no? O sea, en teoría la iglesia está resguardada de tal manera que no puede haber tales cosas. O sea, me Correcto. parece un poco incongruente con su propia posición la cosa de los sedavacantes. Sí, totalmente, totalmente. O sea, los sedevacantes, a ver, ellos tienen un punto correcto o varios puntos correctos. ¿Cuáles serían? Que ellos entienden que al Papa debe obedecerse sí o sí, o sea, en cuanto a su magisterio. Pero ¿cuál es el problema del sedevacantismo? Que ellos no reconocen al Papa. Por eso no lo obedecen. O sea, son más lógicos o son más coherentes que los lefebristas. Porque los lefebristas dicen reconocer al Papa, pero no le obedecen. Entonces, el católico es el que reconoce al Papa y le obedece. O el que reconoce el magisterio y le obedece. Por eso ellos critican Sí, tanto la postura de la resistencia, o sea, de reconocer y resistir. Esta postura la refutan los sedevacantistas. Y lo hacen con texto del magisterio que obviamente interpelan al católico a obedecer al magisterio del Papa. Pero ¿cuál es la justificación del sedevacantista? Que el Papa no es Papa. Y por eso ellos no van a aplicar esos textos donde se pide obediencia al Papa a que se obedezca al Papa. claro, son más coherentes internamente, ¿no? Correcto. Entre lefebres y sedevacantes. Pero Sí, entre sí. los dos y respecto a la postura, digamos, más generalizada de la iglesia, pues la postura generalizada es más coherente por el tema de, no, de considerar por los sedevacantes que existe básicamente una sedevacancia, o sea, que no hay, que no hay un electo válido en este momento, o sea. ¿Cómo se supone que vuelve a haber un electo válido? Ese es el tema. Eso se lo pregunté yo a un sedevacantista también, porque obviamente ya ellos no tienen sucesión apostólica, o sea, ellos la rompen. Entonces, si ya no tienen ministros válidos u ordenados legítimamente, porque ya muchos han muerto, digamos del sevacantismo que comenzó en la década de los 70 o de los 60, ¿no? Porque hay unos que vienen de los 60. Y peor aún, los que vienen del siglo XIX, porque también hay sevacantistas que vienen del siglo XIX. Eh, ¿Cómo ellos van a consagrar un obispo, o mejor dicho, cómo ellos van a elegir un papa si sus obispos ya murieron? O sea, los obispos que eran legítimos, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué cardenales van a elegir estos papas? O sea, ellos no tienen cómo sustentar una elección papal válida, según la enseñanza de la iglesia. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Marco? Me parece que Marco no me escucha. Dice Josué, los tradicionalistas son sectas más peligrosas que los testigos de Jehová. Hola, hola. Sí, en cierto sentido. Sí, ¿qué pasó? ¿Te fuiste? Ahora, no sé si es que no sé por qué mi dedo no respondía a la pantalla y le daba a abrir el micrófono y no lo abría. No Ah, decía ok. pues. Yo el mayor problema que veo el sedevacantismo, además de la coherencia propia con las creencias tradicionales de la iglesia, es el tema de cómo en esa situación en la que consideras sedevacante, cómo vuelves a, digamos, volver a tener un papa, es como vos decías, planteabas. ¿Cómo Ujú. se supone que va a pasar eso? En teoría, si es sucesor debe haber una imposición de manos o la elección propia del grupo, pero ya ni siquiera hay un grupo que vaya a hacer eso. Entonces ese es el mayor problema que yo también le veo a los sedevacantes. Básicamente, desde que aceptan esa postura, se han quedado sin papa hasta el fin de los tiempos. Sí, ellos piensan que en algún momento Dios va a proveer el Papa para la iglesia, pero, o sea, eso es prácticamente una teoría que ellos tienen. Es como el ateo, te lo pongo así, es como el ateo que dice que en algún momento todo se va a explicar. Por lo tanto, no es necesario creer en Dios.
porque la ciencia va a explicar todo en algún momento. Es algo así. O sea, tienen una fe en que eso va a pasar. O sea, irónicamente, ¿no? Los ateos tienen fe en que la ciencia va a explicar todo. Pues los sedevacantistas tienen fe en que en algún momento va a haber un papa válido para ellos, ¿no? O sea, porque no aceptan Claro. el que ya está. Pero como digo, tienen el problema es ¿Cuánto que ellos será no eso? tienen cardenales, o sea, y para elegir el papa tiene que Sí, ser pues. cardenal. Sí, pues. Me recuerda a mí un poco a la situación en la que está pasando mi iglesia actualmente. Vos sabés bien que soy anglicano y el Sí. problema que hubo con la arzobispa de Canterbury. Hace no mucho nosotros tuvimos un sínodo en África, hace unas 3, 4 semanas. Y pues básicamente declarándose de vacante Canterbury, porque para nosotros es un primado Canterbury, un primus inter pares. Pero consideramos vacante por el problema liberal y progresista que tiene. Y me hace cuando las palabras de mi sacerdote, nos dice, es un chiste que se van a llamar liberales y se van a llamar progresistas si no progresan y tampoco se liberan, sino más bien están más encerrados en el pecado. Y bueno, entonces, el mayor lío aquí radica, es algo análogo, ¿no? Que el primos interpares de acá de la iglesia anglicana está sede vacante. El asunto es que nosotros vamos a reconocer que podemos, ¿cómo se llama? Validar la ordenación de uno nuevo que no esté con estas ideas liberales, que esté bajo el margen de las creencias anglicanas tradicionales, pero naturalmente con el conjunto de, bueno, el cuerpo magisterial que es hábil en este momento, que no contradice a las enseñanzas de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido nosotros podríamos. El problema es que la forma que tienen ya los vacantes ya no es compatible, no se puede llegar a una elección de un nuevo papa. Por eso es como que la fe que tienen de encontrar un papa válido es como una fe en que en algún momento llegue a existir un soltero casado, un círculo cuadrado, o sea, Algo imposible. sí, Y bueno, aprovechando que estás aquí, Marco, y que obviamente ya formas parte de la iglesia anglicana, cuéntanos un poco cómo se da esa elección en la iglesia anglicana. O sea, cómo fue elegido el arzobispo, porque la verdad no tengo mucho conocimiento sobre eso. Solamente sé que fue elegido, pero no sé cómo fue todo el proceso detrás y por qué sí. se llegó a eso. Lo que yo me llegué a enterar, más que todo, fue lo que más me impactó a mí de la elección, porque es semejante a lo que pasa con la Iglesia Católica, la excepción de que no hay cardinales y demás. Pero claro, cuando se va a elegir al sucesor del arzobispo de Canterbury, el primado, estos hacen una reunión entre el colegiado de obispos que está pues aún habilitado, ¿no? Ok. También pueden estar los eméritos, los obispos eméritos. Ujú. Y bueno, entonces se hace la elección y se escoge quién va a estar. Esto se hace dentro de la provincia o diócesis de Canterbury. No sale por fuera. Entonces, si todo Canterbury es liberal, es muy razonable que vaya a pasar que el nuevo arzobispo vaya a ser liberal. Un poco semejante diríamos que si todos los cardenales son conservadores, entonces el que va a entrar es un conservador al papado. Ahora, ¿qué pasa? Aquí pasó algo curioso porque no había tal cosa como un consenso liberal en la Canterbury. Cuando se estaba dando la ordenación, es tradición en la iglesia anglicana decir, si alguien se opone a esta ordenación, que hable o calle para siempre. Y la oposición se debe tomar por válida según la tradición de la iglesia anglicana y debe de escucharse las razones detrás y postergarse la ordenación. ¿Qué pasa? Cuando se estaba por dar la ordenación de esta arzobispa, literalmente se dijo esta frase y alguien se paró y dijo, yo me opongo y no siguieron la tradición, lo votaron de la catedral, literal. Por eso incluso lo consideran inválida la ordenación de Canterbury, porque aun si todos fueran liberales, no siguieron el código que se sigue para la ordenación allí. O sea, aún habiendo alguien en oposición, prosiguieron con la ordenación de la arzobispa. O sea, hubo Entonces, irregularidades, ¿no? En ese e- proceso. exacto, hubo irregularidades, no se hizo como debería de darse, no se tomó en cuenta la opinión de esa persona que se opuso y se siguió como si nada con la ordenación. Y más o menos algo así fue como sucedió, ¿no? Luego ya hubo el revuelto y como te decía hubo un sínodo de África. Ahí participaron las iglesias anglicanas más conservadoras, que son prácticamente la mayoría en América. En América predomina los conservadores, en la diócesis del sur y en la Ok, diócesis americana. disculpa que te interrumpa, no, pero sí, sí tengo algunas dudas. A ver, en este caso, ¿qué vendría siendo Canterbury? O sea, vendría siendo, o sea, una sede más, pero no la principal, o cómo se Lo categorizaría. que, lo que para la ortodoxia sería Bizancio y Roma. Eso, Ok. un primus inter pares.
Eso sería. Ok, pero entonces sí tendría mucha relevancia dentro de la iglesia anglicana, ¿no? Sí, claro, la tiene. ¿Y los que se oponen, sí son un grupo mayoritario o consideras que son un grupo minoritario? Mayoritario, es prácticamente todas las diócesis de América. Ok. ¿Y en cuanto a Europa? En ¿O Europa Asia, no tanto. Oceanía, los otros continentes? Es algo particionado. En Australia, por ejemplo, también prevalece los conservadores, pero en Europa no es así. Por ejemplo, nosotros tenemos harto contacto con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es súper conservador también como nosotros, pero si vas a Irlanda del Sur son súper liberales. Entonces Europa sí está bien fraccionado, o sea, hay una parte que es liberal y otra parte que es conservador. Pero digamos que prevalece un poco el liberalismo ya en Europa, más o menos en una relación al 60-70% los liberales y el restante pues conservadores. Ok, ok. Entiendo, entiendo. A ver, y bueno, prácticamente se declaró, como dijiste, ¿no? La sede vacante en Canterbury. ¿Y qué procede ahora? O sea, ya ustedes no tienen más comunión con la iglesia en Canterbury. Sí, no hay comunión pues hasta que haya una ordenación válida ya y no solamente eso, sino que la ordenación que se dé esté de acuerdo con los principios estipulados en el libro de oración común, que es como el catecismo de nosotros, y además con las propias escrituras, ¿no? Aquí el mayor problema es que el arzobispa es lesbiana y apoya el colectivo LGTB. Esa Eso. también te iba a preguntar, o sea, ¿qué herejías, bueno, obviamente desde la concepción anglicana, promueve esta arzobispa? ¿O cree esta arzobispa? Nosotros, como anglicanos, no tenemos problema en tanto en sí con la ordenación de mujeres. O sea, no consideramos que en ese sentido se esté promoviendo una herejía. El problema está en el apoyo que tiene esta persona con el colectivo LGTBQI+. Ese es el mayor problema, porque en Corintios y en Romanos, si no estoy mal, Pablo está en contra de estas clases de actitudes. O sea, lo ve como depravaciones del ser humano, ¿no? En ese sentido decimos que promueve cosas en las que está en contra de las escrituras. Ok, pero mencionaste que no están en contra de que sea una mujer sacerdote. Sí, sí, no tenemos problema. De hecho, te cuento algo, mira. Aquí en Bolivia, donde yo estoy, el obispo se llama Walter Toro, es al que yo me sujeto. Ok. Y pues él tiene su esposa, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Adela. Ella sirve a la iglesia como diaconisa, perdón, como diaconisa hace muchísimos años, décadas, prácticamente toda su vida ha estado metido en la iglesia, no ha estudiado una carrera, su vida se dedica al servicio, básicamente, ¿no? Y bueno, el obispo básicamente quería ordenarla hace tiempo, pero el problema, ordenarla como presbítera, ¿no? Y el problema era que pensaba que la gente iba a decir, no, que la está ordenando porque es su esposa y no porque lo merezca, ¿no? Y era su miedo, y tal era su miedo que ya han pasado años, años y años, y es evidente que se lo merecería, al menos dentro del sistema del anglicanismo, pero ese miedo tipo superaba tales razones, ¿no? Entonces, justo hace un mes decidió ordenarla, justo para Domingo de Resurrección, el domingo de Pascua. Pero ¿sabes qué pasa? El obispo se enferma. El obispo se ha enfermado gravemente justo antes de eso, una semana antes. Primero con un problema de los riñones, lo que conllevó a un problema de los pulmones, lo que conllevó a un problema del corazón y llegó hasta el hospital de alta. Tal fue el problema que un viernes antes de Domingo de Ramos, si no estoy mal, sí, más o menos, el viernes del Domingo de Ramos, fue que recibió una llamada a mi presbítero, ¿no? Mi sacerdote, y le dijeron, mira, te cuento que al obispo le quedan horas, así tal cual le dijeron. Y fue preocupante, ¿no? Por su situación de salud, tuvo que viajar inmediatamente a donde estaba el obispo internado. Fue un quilombo, ¿no? Poco a poco se fue mejorando. Pero era el deseo del obispo que se ordene la diaconisa, su esposa. Entonces, llamamos a otro obispo, Michael creo que se llama. Entonces, él iba a hacer la ordenación. Y curioso que cuando llega donde está la diaconisa, también se enferma y cae al hospital. Y ya la diaconisa y mi presbítero, porque mi presbítero está bien metido en esto porque es el vicario del obispo de acá. Entonces ambos estaban hablando al respecto y pues vieron que no era casualidad que justo las dos personas que iban a ordenarla se enfermen y caigan al hospital.
y no en cualquier clase de nivel. Uno estaba en terapia intensiva, el otro estaba en terapia intermedia. Entonces con eso dijeron, bueno, aquí pasa algo, así que lo mejor va a ser posponer indefinidamente mi ordenación, dijo la diaconisa. Y ahí se quedó. Y eso es una cuestión bien curiosa. Yo personalmente no tengo mucho problema con la ordenación de mujeres al presbiterado. En sí no, Ok, aunque históricamente no haya habido, había alguna controversia. Por ejemplo, Juna, si no estoy mal, es una, entre comillas, apóstola que se discute si era está la hombre o discusión, mujer. exacto. Exacto. Sí, eso, A más ver, que todo. Ahorita ese problemita sí. que No, está es pasando muy aquí. interesante lo que nos dice. Y acá obviamente te voy a hacer preguntas más puntuales. O sea, en un sentido general, o sea, ¿la iglesia anglicana no se opone a las mujeres sacerdotisas o hay división? Hay división, podemos decirlo. ¿Por qué? Te comento algo. Te dije no ve que hubo un sínodo de África. En ese sínodo de África, además de declarar que esta fase de vacante Canterbury, también se declaró que de momento quedaba totalmente prohibido de forma indefinida la ordenación de personas partícipes del colectivo LGTBQI+, Ok. además de personas que lo promuevan. Y se quedó también que iba a estar prohibido por un tiempo indefinido, pero sometido, bueno, sujeto a posible cambio en tiempo posterior, la ordenación de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se aplicó aquí en Bolivia? Porque justamente el obispo de acá de Bolivia estaba ocupado en otros asuntos y no pudo viajar al sínodo. Por ende, en teoría no se sujeta. Así que lo que decimos nosotros, por ejemplo, yo y mi presbítero dialogando, es que no funciona de esa manera. O sea, que no hayas asistido al sínodo de las diócesis con las que estás en comunión, no implica que no te tengas que sujetar al sínodo. Entonces, el sínodo te estipula claramente que no ordenes mujeres, de momento, hasta que se solucionen todos los problemas y movimientos que hay acá dentro de la iglesia anglicana. Por el contrario, es lo que estás tratando de hacer. Y el segundo obispo que estaba viniendo para hacer la ordenación, este segundo obispo sí que había participado del sínodo. Así que más o menos por ahí va el problema, ¿no? Ahora, lo que es la ordenación de mujeres en la iglesia anglicana cementado, como te decía, las iglesias conservadoras que participaron en su mayoría en ese sínodo lo tienen, lo tienen prohibido de momento y ya pues las iglesias liberales obviamente están de acuerdo, ¿no? Ok, disculpa que te haga otra pregunta. Pero en este caso, ¿las iglesias conservadoras condenan a estas iglesias liberales o las permiten, aunque no compartan esa idea? No, las condenan, Las están condenan. condenadas. Ok, o Sí, sea, sí. hay una división ahí total entre los anglicanos con respecto a ese punto. Sí, exactamente. Aquí más Ok, que todo el problema es que hay tres niveles en el anglicanismo, porque el anglicanismo es más que todo un movimiento, ¿no? No tanto como una denominación. Están los anglicanos más carismáticos, los anglicanos de índole bien protestante, como presbiteriano, luterano, y los anglocatólicos, que esos, por ejemplo, aceptan directamente ciertos sacramentos. esto sería lo que se conoce como Entonces, la iglesia alta, baja y media, ¿no? sí, exactamente, esa segmentación. Y pues la iglesia alta, prácticamente todos son conservadores. En la iglesia media hay una, ¿cómo se puede decir? Una segmentación, pero prevalece aún el conservadurismo. Y ya en la iglesia carismática lo que prevalece es la iglesia baja, lo que prevalece es el liberalismo. Esa sería más o menos la ¿Y tú segmentación que hay perteneces dentro a de la cuál? iglesia. Yo pertenezco a una iglesia de media, Media. media. Ok. Seguimos liturgias, tenemos el libro de oración común. Cuando deseamos, utilizamos el libro de cánticos para pronunciar con las tonalidades, las letanías, pero no a un nivel, por ejemplo, de una iglesia alta. Por ejemplo, no utilizamos dalmáticas, por ejemplo, para las vestiduras del diácono o del presbítero. Ya. Pero sí somos conservadores. ¿Y el sínodo de África se reunieron todos o simplemente la iglesia media y alta? Sí, prácticamente la iglesia media alta, aunque también algunas carismáticas, que prácticamente serían conservadores. Prácticamente es una reunión de conservadores y de iglesias que estaban escépticas ante la situación. Las iglesias liberales no aceptaron, ¿por qué? Porque de por sí ya la intención era dialogar al respecto del tema y no les convenía, así que no entraron al sínodo. Claro, pero según lo que entiendo que si en el sínodo africano, ¿no?, que llevaron a cabo, estuvieron la iglesia media y alta, pero estipularon que por ahora no se consagren mujeres,
¿no? Es porque sí lo permiten, ¿no? O sea, no como tal la están condenando. Sí, exacto. Por eso dice la distinción entre las cuestiones del progresismo, las cuales en ese sínodo se prohibieron de forma perpetua, básicamente, y las cuestiones de la ordenación de ministros, las cuales fueron momentáneas. Ok, esto me lleva a otra pregunta. Y en el caso de que la arzobispa no promoviera el movimiento abecedario, ¿no? Como le llamo yo, si la fueran aceptados, si no hubiera también esa irregularidad de que alguien se opuso y lo sacaron de la elección, no sé, Sí, si la porque hubieran aceptado. Sí, porque distinguimos el tema de la validez de la ordenación en tanto el rito y todo lo demás, que no la tiene por el problema de no seguir esas reglas. Y también está el otro problema, de aun si fuese una ordenación válida, queda automáticamente destituida y excomulgada. ¿Por qué? Por estar con ideas en contra de las enseñanzas del anglicanismo. Básicamente son las dos razones que hay. Si falla una, está la otra. Claro, Y si pero por falla la eso otra, me está la una. baso en el supuesto de que ella no promoviera eso. Simplemente me quedo con el hecho de que es una mujer sacerdotisa que fue ordenada, que fue elegida, no por bueno, el Canterbury, y cómo hace allí la iglesia alta. Porque como bien dice, Ah, ya, ya. condena esto. O sea, cómo fuera sido el sínodo en este caso, o se fuera dado este sínodo o no se fuera dado, más allá de que la iglesia alta no estuviera de acuerdo con eso, Sí. ¿qué hubiera Sí, pasado? no hubiera lío. ¿Por qué? Porque incluso las iglesias altas, aunque dentro de su jurisdicción no acepten la ordenación de mujeres, por ejemplo, la provincia de Chile del anglicanismo, que es grandísima, jamás ha aceptado la ordenación de mujeres, Mm. pero está en comunión con las que sí. Ese sería sería más o menos la situación que habría, ¿no? Los otros ritos como le dirían ustedes, ¿no? O las otras provincias o arquidiócesis, no tendrían ningún problema con la ordenación en el caso de que no hubiese ninguna irregularidad en la ordenación y además de que no tenga ideas heréticas la persona. Eso, Claro, más que todo. yo creo que sería algo así como por lo menos la disciplina que respeta Occidente con respecto a Oriente. Por ejemplo, Sí, en el caso del celibato de los sacerdotes. justo eso iba a decir. Yo creo que Sí, sería el algo celibato del similar, sacerdote. aunque obviamente ya entraríamos, o sea, para que los hermanos católicos lo entiendan, ¿no? Pero obviamente entraríamos en el tema de que una mujer no puede ser ministro, o sea, obviamente esa sería la postura católica, ya la postura anglicana, como bien dice, Sí. pues variaba allí la cuestión. Cada uno obviamente presentaría sus argumentos, porque no sé si sabes que unas mujeres hace tiempo se ordenaron como sacerdotes y fueron excomulgados automáticamente, ¿no?, de la Iglesia Católica, y Mm, prácticamente no es que se unieron a la Iglesia Anglicana, pero sí estaban como que acercándose allí, ¿no? Pero ellas se quedaron como sí. católicas romanas, pero en realidad no son católicas romanas porque No son, pues. fueron excomulgadas y obviamente rompieron al hacer eso, ¿no? Y el obispo que las Claro. consagró también. Pero no, muy interesante conocer esta postura porque fíjate que muchas personas piensan que el caso de la arzobispa la rechazan solamente porque es mujer, pero en el Eso caso de es los el peor. anglicanos no es tanto eso, es más que todo Eso es porque lo peor. promueve Cuando vienen la las LGBT. feministas a meter el hocico sin Mm, conocer del tema y dicen, ah, es que son machistas los anglicanos y estos, que por eso lo rechazan, pero no tienen ni idea, o sea, el sí. rechazo a ella no es por ser mujer, es por sus postulados liberales. Y te soy sincero, yo pensé que era por eso, porque mayormente, o sea, conozco el ala conservadora del anglicanismo, que pienso, ¿no?, que el ala liberal es minoritaria, ¿no?, dentro del anglicanismo a nivel mundial, pero ciertamente que está esa postura media, como tú dices, que tiene un poco de aquí y de allá. Pero acá me surge otra pregunta también, Marco, y es desde la postura católica, ¿no?, de la perspectiva católica, y es en cuanto a que si esto sucedió allí, ¿no?, con Canterbury, no hay una protección como tal. O sea, ¿no creen ustedes que hay una protección para el ministerio dentro de la iglesia anglicana? ¿Protección en qué sentido? En el sentido, o sea, como para nosotros los católicos, de que no puede darse el error en cuanto a la iglesia de Roma, o sea, por Ah, decirlo ya. así.
O sea, No, lo que no, conocemos como infalibilidad o indefectibilidad. O sea, sí. que... No sostenemos eso. Por eso decía que pues, Canterbury es como un primus inter pares dentro de la ortodoxia, ¿no? Análogo a eso. No sería como una supremacía jurisdiccional con una protección por el Espíritu Santo de una mm. forma X o Y. No sostenemos eso. ¿Por qué? Porque el anglicanismo mantiene la comunión con las otras iglesias protestantes que no creen que existe tal cosa. Es algo consensuado, ¿no? En las iglesias protestantes históricas, que es el luteranismo, presbiterianismo, el anglicanismo, incluso el metodismo, etcétera. ¿Y el anglicanismo se considera protestantismo o protestante? Mm, ahí estaría el punto, pero ahí estaría un poco complicado. La Ujú. mayoría se considera protestante, pero hay un segmento que se considera como el puente entre el protestantismo y el catolicismo. Que son los anglocatólicos, ¿no? Exactamente. Esos tienen considerado un puente, pero al fin y al cabo nosotros los consideramos protestantes porque se adhieren a las olas. Por Sí, eso, por eso. a pesar de que mantengan varias doctrinas católicas, dígase Asunción, Ujú. Inmaculada Concepción, que sostengan, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Los siete O sacramentos, sea, la etcétera. iglesia anglicana cree en la Asunción de María. Los anglocatólicos, no la iglesia anglicana en general. La Ok. iglesia anglicana en general no considera como uno de sus cánones la Asunción de María, pero sí ¿Celebra la considera como fiesta? todo el... no, tampoco. Son los No, o sea, anglocatólicos. depende. Depende del sector, sí, los anglocatólicos. Pero, como te decía, hay una libertad entre si gustas creer o no. Es como una consideración piadosa. Tienes la libertad Sí, de sí, si sí. considera que fue asunto o no. Básicamente esa es la situación. Análogo, por ejemplo, en el catolicismo, si consideras que María murió o no, por ejemplo. Ujú. Sí, es lo que llamaríamos un teologumenón. O sea, una creencia que puedes aceptar o no. O sea, como tienen los ortodoxos del purgatorio, ¿no? Que hay una ala radical de los ortodoxos que rechazan el purgatorio, pero hay otros que sí lo aceptan como un teologumenón. Claro, O sea, que sí, es una creencia piadosa, podríamos decirlo así. Eh, exacto. bueno, muy interesante, la verdad. ¿Cuánto tiempo tienes ya de anglicano, Marco? Ponele que más o menos casi medio año ya. Porque yo tuve que viajar por el tema de la universidad a una de las metrópolis de acá de mi país. Pero Y dejaste de acá pues estudiar hay con Néstor. con Néstor. Sí, por el tema del tiempo, más que todo. Pero Okay. no era con Néstor, o sea, la Bueno, recomendación fue sí, de Néstor a... en la escuela, no sé, Sí, pues, lo que él sí. promovía. Ahora, en tema está que eso está en pausa, ¿no? No me ha sido retirado, pero sí está en pausa. En el momento que desee volver, naturalmente era el trámite y reingresaré, ¿no? Ahora, lo que es aquí en el anglicanismo, me querían meter a otro seminario que era Moore Theological College, que es más anglicano, es propiamente anglicano conservador, es en Australia. Pero bueno, se está pensando por el tema de los tiempos, que si puedo llegar a darme un tiempo para pasar las clases y demás, que es un poco ocupado. Como aquí soy en la metrópolis, cuando viajé aquí hay de todo, testigos de Jehová, mormones, universitarios, judíos, mezquitas, hay de todo acá, ¿no? Entonces tienes la libertad entre esos anglicanos. Y pues yo me fui al anglicano porque era el punto, como le dicen, el punto medio, el camino entre el protestantismo y el catolicismo. Porque bien sabes que en sí mi objetivo era hacerme católico desde un principio. Ah. Eh, a ver, que te iba a preguntar, se me fue la idea. ¿Cuál es tu finalidad en sí allí en la iglesia anglicana? La iglesia anglicana, a ver, No, tu eh, finalidad como tal, o sea, ser sacerdote o sí, simplemente claro, porque... por eso, en la iglesia anglicana, por eso. La mía, yo ahorita, por ejemplo, me estoy postulando al diaconado. Mi finalidad sería ser sacerdote, ¿no? Ujú. Y claro, en el caso que yo resuelva mis dudas con el catolicismo, naturalmente hacer la transferencia al catolicismo, ¿no? Te dirías un Hacer el ordinariato, ¿no? reordenamiento y demás. Sí, exactamente. Si no estoy mal, hay un apartado de la iglesia que hace más o menos esos trámites de Sí. transición. Eso más que todo sería la cuestión. Y en este caso, todavía, ¿qué es lo que te impide hacerte católico? Ciertas doctrinas que a la vez no resultan, digamos, coherentes con el propio sistema del catolicismo, o ciertas doctrinas que directamente se considerarían privadas, o sea, en el sentido de que no son públicas, o sea, no pueden ser analizadas por todos. O sea, lo crees porque lo dijo la iglesia y ya está.
A Ujú. esto siempre me gusta decir el punto de que no siempre tiene que haber evidencia directa, sino indirecta. O sea, si tú Claro. pruebas que la iglesia es infalible, está guiada por el Espíritu Santo, luego todo lo que declare la iglesia se considera aprobado. No directamente, sino indirectamente por la condición de la iglesia, ¿no? Pero ahí Ujú. estaría el otro tema, ¿no? De que se pruebe ese otro punto. Eso. Hay doctrinas que yo diría que no hay evidencia ni directa ni indirecta, ¿no? Sí, bueno, obviamente nosotros hemos tratado también varios de estos temas antes. Y sé que, bueno, estás allí buscando la verdad, ¿no? Obviamente le pido a los hermanos allí que oren mucho por ti en este proceso que estás, pero es bueno saber, ¿no? Es bueno saber también el avance que has tenido, ¿no? En cuanto a esto. Y muchos han pasado por ese proceso, o sea, muchos han pasado por ese proceso, así que si en algún momento vienes a la Iglesia Católica, pues ya sabes, bienvenido sea. Pero Sí, para pues, eso tienes que estar claro en esto, ¿no? Y me sí, parece muy coherente tu postura en estos momentos. justo a eso me hace acuerdo que en la Iglesia Católica, cuando te conviertes, digamos, hay un, ¿cómo se puede decir? Una condición que se te da en la cual naturalmente aceptas a la iglesia y demás, pero tienes la posibilidad de mantener ciertas dudas porque estás recién Sí. convertido y que el magisterio naturalmente te responde, el sacerdote, el obispo, quien sea correspondiente, ¿no? Eso se me hizo curioso, ¿no? Y lo que yo estaba pensando es, yo me podría convertir al catolicismo sin ningún problema y mantenerme dentro de esa condición. El tema es cuánto voy a estar en esa condición hasta que se respondan los problemas. Por ejemplo, hace no mucho, hace unas semanas, más o menos una semana antes de Semana Santa, estaba dialogando con un sacerdote, ¿no? Respecto a estas dudas y en un poco tiempo me voy a ver, en unos días, más o menos. Y bueno, más o menos yo tuve el avance en cierta doctrina que tendría generalmente con alguien que más o menos tiene conocimiento, ¿no? Que tiene bastante conocimiento en el tema, pero de ahí no más, digamos. No es como que haya tenido respuestas novedosas, algo que no haya escuchado antes. A eso Claro. voy. Sí, a veces también es cuestión de fe, o sea, porque no todo lo vamos a entender. Hay muchas cosas que obviamente nos va a costar entender, pero aquí es donde entra la fe, pero sin dejar a un lado la razón. Sí, creo que Claro, te lo he dicho en otras oportunidades, que hay muchas cosas que creemos y no necesariamente porque las entendamos del todo. Simplemente lo esencial para ser católico, ¿no? Y esto va para todos mis hermanos, es entender que si tú eres católico es porque debes obediencia al magisterio, o sea, porque debes adherirte a él. Y no sé si tú sabes que C.S. Lewis, por esa razón, él dijo que no se hacía católico. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento el Papa enseñara algo con lo cual él no iba a estar de acuerdo. Entonces, preferiblemente no se hacía católico por eso, porque él no iba a aceptar todo lo que el Papa dijera. O sea, él estaba muy consciente de lo que significaba ser católico. Y es adherirte a la obediencia que debes al Papa como magisterio sí, o al magisterio en sí. Independientemente de que claro, entendamos o no entendamos lo que nos está diciendo, vamos a presuponer que es por el bien de nosotros y que quieres confirmarnos en la fe, porque esa es prácticamente la promesa que le hizo Cristo a Pedro, ¿no? Eso es lo que como claro. católico uno debe tener presente. A veces es difícil porque sí, ciertamente hay muchas cuestiones que nosotros quisiéramos entender del todo o que quisiéramos comprender como el Papa nos los está transmitiendo, pero la mente es algo complicado, o sea, la mente es algo complicada Sí, y a veces tú puedes llegar a pensar de una forma errada, y fíjate que esto ha pasado ahorita con los últimos pronunciamientos del magisterio, con Fiducia Súplica, Mater Populi Fideli, y se entiende, o sea, se entiende porque es válido, como tú dices, tener la duda. El problema es que esa duda te lleve a desobedecer a la iglesia o a rechazar a la claro. iglesia. O sea, muchas Sí, personas tenían dudas si Jesucristo era el Mesías. Aún así, vieron lo que él hizo y aún así lo siguieron, ¿no? Y varias claro. cosas que Jesús enseñó, muchos no la entendieron al principio. Y aún así lo siguieron. ¿Entiendes? Claro, a mí me parece, por ejemplo, que dentro del esquema del catolicismo no hay que verlo como Lewis, porque si aceptas el esquema del catolicismo, ello implica que el entendimiento
que tengas guiado de forma correcta no puede llegar a contradecir la iglesia. Tampoco la realidad misma. No es como, por ejemplo, ciertos grupos sectarios que leen la Biblia y luego toman ciertas partes y dicen la Biblia, digo, la tierra es plana, luego toda la ciencia está mal, por ejemplo, ¿no? Entonces no puedes llevar a que las creencias del catolicismo o de un grupo que siga las escrituras pueda contradecir la realidad o postulados que son ciertos en sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que Lewis tenía una susceptibilidad, la cual le era incompatible con la iglesia porque para empezar suponía una falibilidad dentro de la iglesia o una superioridad de su entendimiento sobre la iglesia, ¿no? Que es algo que la iglesia evidentemente rechaza. Y ahí está el mayor problema. En todo caso, las dudas, como tú decías, no deben llevarnos a la desobediencia, es algo que se sostiene también dentro del protestantismo. O sea, si tú tienes una duda por hacer el libre examen, que no es libre interpretación, no te da el derecho de que te salgas de la iglesia y Mm, crees tu iglesia. Más bien, lo que tienes que hacer es, ante la duda que tengas, una objeción, una nueva postura, pues te diriges al magisterio y el magisterio es el que tiene el deber de aclararte la duda. Si yo, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy hablando con un arriano, yo soy un protestante X que cree que Jesús es Dios, un testigo de Jehová me dice, mira, aquí el pasaje de Juan 1:1 indica que Jesús es un Dios y no el Dios. Entonces, naturalmente, porque se me haya planteado la duda, porque yo no lo sé todo, no significa que me tenga que salir, sino acudir al magisterio a que me responda esta duda que se me está planteando. Y el ujú. magisterio obviamente tiene respuesta a eso, y ahí está el punto, ¿no? Entonces, más o menos es la misma visión que yo veo que también va a tener la iglesia, ¿no? La iglesia no priva o oculta las respuestas, sino más bien las da a quien las busca. Exacto, exacto. Y a ver, hay otra cuestión acá y es entender que los concilios también se dan para esto, para resolver dudas o problemas o conflictos que la iglesia tenga. Y bien mencionas el Exacto. caso de los arrianos, bueno, por eso se dio el concilio de Nicea, porque se da el concilio de Éfeso, por los nestorianos. O sea, uno tiene que ver cómo ha practicado esto la iglesia a través de la historia y uno darse cuenta cómo la iglesia es la que justamente nos va a decir qué es lo que debemos creer y qué es lo que no debemos creer, porque si no nos dejaría a la deriva. O sea, Jesucristo no quiere que estemos en confusión, Jesucristo quiere que estemos claros. Por eso nos dejó un organismo que es el que nos va a decir esto es lo que deben seguir, esto es lo que no deben seguir. Ya dependerá de la persona si obedece o desobedece, si lo acata o no lo acata, independientemente que se entienda o no. Porque la verdad es difícil entender muchas cosas de la iglesia si tú no tienes una preparación al respecto. O sea, ¿quiénes son los que se preparan? Los obispos, los sacerdotes. El laico, el laico no se prepara, o no se preparaba, ahorita sí, vamos a decirlo así. Antes el laico, o el que mayormente, no, el pueblo común no se preparaba. Ahora el laico sí se prepara. Ahora el laico se le pide que se forme. ¿Por qué? Porque ya el laico no pasa a formar solamente, vamos a decir, una parte mínima de la iglesia, sino que es parte activa de la iglesia. Eso lo vino a hacer el Concilio Vaticano II, ¿no? Vino a recordarle esto a los laicos, que ellos forman parte de la iglesia, que nosotros formamos parte de la iglesia, y que por lo tanto tenemos también el deber de formarnos y formar a los demás. Entonces, aquí es donde entra esto, ¿no? Esto que estamos haciendo acá, porque yo no soy sacerdote, yo soy laico, ¿no? Y yo simplemente trato de exponer lo que la iglesia a mí me ha enseñado. Pero puede que la iglesia no tenga respuesta a alguna pregunta, vamos a decir así. Ah, la inteligencia artificial, o sea, una pregunta actual, no de la situación actual. ¿La inteligencia artificial es buena o es mala? La iglesia no te puede decir, ah, es buena, o te puede decir, es mala. No, ¿por qué? Porque tiene que analizar, tiene que ver todos los casos, tiene que, o sea, actuar con prudencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que la iglesia hace. La iglesia no actúa porque, bueno, están protegida por el Espíritu Santo, entonces puedo decir lo que quiera. No. Es más, cuando se da vamos a decir, un milagro o se da alguna situación que es difícil de explicar, ¿no? Para alguien, la iglesia no va a decir, eso es un milagro directamente. La iglesia va a estudiar, va a analizar ese caso y después de mucho tiempo es que te va a decir, bueno, aquí no hay error, esto se puede creer. Y voy a ponerte el ejemplo claro, ¿no? Con las apariciones de la Virgen. Las apariciones de la Virgen, como católicos no estamos obligados a creerlas. Y la iglesia tampoco nos obliga a creer en ellas.
Si la persona cree en una aparición de la Virgen que la iglesia haya aprobado, es porque la persona, bueno, tiene esa libertad para creer. Pero ¿qué sucede acá? La iglesia lo que te va a decir es, no hay error en este mensaje o no hay error en esta aparición, ¿no?, de la Virgen. Y ahí el católico le toca discernir, bueno, si no hay error, ok, entonces puedo seguirla, pero siempre y cuando me acerque a la iglesia, me acerque a Cristo. O sea, siempre la iglesia va a querer el bien para nosotros. Si nosotros presuponemos que la iglesia quiere el mal para nosotros, uy, preocupémonos, porque vamos a decir, bueno, la iglesia se Claro. equivocó aquí, la iglesia se va a equivocar, o sea, hay que estar atentos, y esa es la hermenéutica de la sospecha, que lamentablemente ahora no solamente practicaban los protestantes, sino que ahora practican muchos católicos, ¿no? Y por eso es que ha surgido también estas cuestiones del lefebrismo, el filolefebrismo, el ultratradicionalismo en general, porque se ha perdido esa confianza en la iglesia. Yo creo que más que todo se trata Eso, de eso, de tener confianza en la iglesia. Y si tú tienes confianza en la iglesia, tú le obedeces. Si no tienes confianza en la iglesia, no le obedeces. claro, eso sí es sencillo. Es como, por ejemplo, yo le tengo confianza a la Biblia y le obedezco. O sea, Ujú. luego, de ahí que tenga yo las razones para creer, ese es un tema, pero la confianza es una Exacto. cosa y las pruebas que me den es otra. Esto tiene mucho que ver con lo que decía Agustín de Hipona. Agustín de Ujú. Hipona decía, ¿no? Para persona que está dispuesta a creer, le tengo mil de pruebas, pero a la que no, no tengo ninguna. Porque Ujú. la persona que no está dispuesta a creer, o sea, no en el sentido de que va a creer sí o sí, sino que tiene la disposición, está abierto a creer si se le da pruebas, naturalmente cuando se les dé las va a aceptar. Ahí está el punto. Y entra la iglesia, ahí entra el tema de que la iglesia, como decías tú, no simplemente se trata de que está guiada y luego le salen las verdades por la boca. No es así, ¿no? Hay un análisis, pero el análisis está guiado. Y Exacto. ese es el análisis que nosotros decimos que tiene que haber, ¿no? Dentro del protestantismo decimos, tiene que haber un análisis para las declaraciones que haga la iglesia, específicamente las declaraciones dogmáticas. Un análisis detrás donde esté justificado. Básicamente en la reforma el tema era, no interesaría si el papa fuese papa o si estuvieran guiados o no estuvieran guiados, sino siempre y cuando se den estos análisis que hay detrás, los cuales justifican los puntos, ¿no? Bueno, todo se trata del tema de confiar en la iglesia sin perder el criterio, ¿no? De poder escudriñar las cosas. Claro, y algo que el católico debe tener claro es que la iglesia no impide que tú interpretes la escritura. O sea, muchas personas piensan, ah, la iglesia impide que los católicos interpreten la Biblia, ¿no? O sea, yo como católico puedo interpretar la Biblia. Lo que no puedo es definir doctrina, que es muy distinto. O sea, cuando la iglesia dice que el magisterio es el único que interpreta auténticamente la palabra de Dios, se refiere en ese sentido, que es el magisterio el que va a definir la doctrina revelada, no nosotros, porque nosotros no tenemos esa protección, esa guía, esa asistencia. ¿Tenemos guía del Espíritu Santo? Sí, pero esa guía del Espíritu Santo nos va a llevar a la misma conclusión que la iglesia, porque fue prometido el Espíritu Santo principalmente a la iglesia. Jesucristo prometió estar con la iglesia. Y aquí hablo de la iglesia en el sentido del magisterio, del ministerio. Entonces, aquí es donde yo veo que entra tanto el papado como el colegio episcopal. O sea que esto es algo que también hay que aclarar muchas veces, que es que el colegio episcopal no anula el papado y el papado no anula el colegio episcopal. ¿Por qué? Porque actúan en sinergia. O sea, el papa actúa con los obispos y los obispos actúan con el papa. El primado de Pedro no es un primado que él está por encima de los apóstoles o que está por encima de los obispos como un dictador. No, él está de primer lugar porque es el líder. O sea, yo le pongo de esta manera y esto se lo aprendí al padre Luis Toro, ¿no? O sea, el papa es como el capitán de un equipo de básquet. El capitán de un equipo de básquet es un jugador más. El papa es un obispo más. Pero tiene una función distinta a la que tienen los demás. Así es el papa. La función del papa es distinta a la función de los obispos. Pero los obispos están supeditados a la función que el papa va a hacer. Por eso es que hablamos de un primado de jurisdicción. ¿Los obispos tienen jurisdicción? Sí. Pero hay un obispo que tiene un primado en esa jurisdicción. Y me gusta como lo decía Teodoro el Estudita, San Teodoro el Estudita. O sea, el Papa es la cabeza de las cabezas. O sea, hablando de cabeza visible. ¿Por qué? Porque los obispos son cabezas en su diócesis. Pero a su vez, estos obispos tienen una cabeza, un obispo al cual deben también comunicarle lo que sucede en la iglesia, ¿no? Y esto también lo decía, creo que San Pedro Crisólogo,
que todas las cosas relacionadas con la iglesia tienen que remitirse al obispo de Roma. Y está hablando en referencia al Papa León Magno. O sea, todas estas cuestiones uno las pone juntas y uno logra entender el papado. Lo que sucede es que el papado se ha tergiversado mucho y también muchos católicos, digamos que le han dado una mala imagen al papado, o las personas se han quedado con esa imagen del papado de la Edad Media, donde no fueron los mejores ejemplos de papas, ¿no? Donde fueron papas terribles, pero que sí hay algo clave que podemos ver allí, es que esos papas no enseñaron herejías. Podían tener una vida moral pésima, terrible, pero nunca enseñaron herejías. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por el Espíritu Santo. Por eso te dice el comentario, ¿no? Si en la iglesia anglicana también creen esto, o no creen, ¿no? Porque en este caso no creen que está protegido, que no puede haber un error en cuanto a se elige al obispo, o en este caso a la obispa, a la arzobispa. Para nosotros los católicos sí. O sea, por eso nosotros no podemos creer que la papisa, no sé si tú has escuchado ese cuento, Marco, de la papisa Juana. La papisa. Sí, Sí, o sea, sí, eso más o lo, menos se eso escuchó, pero no lo, entendí muy bien. sí, no, eso lo crearon enemigos de un papa porque querían tratarlo como afeminado, ¿no? Pero era porque este papa obviamente les había dado bien duro con algunas cuestiones y pues esto fue un bulo que se promovió y lo siguieron promoviendo los enemigos de la iglesia, pero curiosamente fue refutado por protestantes. O sea, este bulo lo terminaron de refutar protestantes. O sea, dejando claro que fue una confusión que se dio por ciertas personas que crearon esta sátira, ¿no? Del Papa Juan, y a veces ni siquiera se ponen de acuerdo porque a veces situaban a esta papisa en un tiempo donde ya sabemos que había era otros papas. O sea, por lo tanto tampoco se Sí, ponían de acuerdo en la fecha. Como cuando dicen, no, la Iglesia Católica la fundó Constantino, luego viene otro y dice, no, la fundó, no sé, el Papa León Magno, y o sea, no se ponen de acuerdo al momento sí, pues es el de mayor lío. argumentar. Sí, pues ahí es que, por ejemplo, esas discusiones es muy sutil e importante distinguir bajo qué paradigma estamos hablando, teológico o histórico. Ujú. Si vamos bajo el paradigma teológico, estamos hablando de que la Iglesia Católica, bajo su propio marco, se funda en el 33 después de Cristo. Cristo lo funda. Una sola iglesia, que es el cuerpo, que no se limita a la sede de Roma. Es el conjunto de las sedes que están en comunión con Roma. Y pues querían sí lo más importante en comunión con Pedro. Y claro, no solamente esto, sino también aquellas personas que poseen la ignorancia invencible, también son partes, ¿no? Entonces, es importante discernir esto, porque si nos vamos por el paradigma histórico, por ejemplo, hablamos de la Iglesia Católica Romana como la sede de Roma, la cual más o menos aparece en el 62 después de Cristo, pero esto es la sede de Roma. Ahora, el sentido teológico es uno muy distinto y se complementan, no hay contradicción entre uno y otro porque son paradigmas diferentes. Eso es muy importante. Y ahí entra el problema de, por ejemplo, no distinguir que el siglo cuarto, lo que pasa con Constantino, es un impulso a la iglesia cristiana liberándole de cargas y de persecuciones y no que hace aparecer a la iglesia cristiana. Caso contrario, uno diría, ¿qué iglesia entonces había antes, no? Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar teología, yo era bastante anticatólico y decía, ¿no? Ah, es que Constantino fundó la iglesia católica en el siglo IV. ¿Y qué había antes? La iglesia primitiva. Y yo soy de la iglesia primitiva, ¿sí? O sea, no entendía ni siquiera bien el concepto, ¿no? Y es mucho, es algo que pasa mucho en muchas personas, se ciegan por su sesgo que tienen y ni siquiera entienden bien lo que están tratando de decir. Sí, totalmente, totalmente. Pero, a ver, si tú tenías esos sesgos, también era por el prejuicio. O sea, porque el prejuicio es el que a veces nos lleva. Porque yo también fui antiprotestante, ¿no? Y creo que te lo comenté también. O sea, yo era muy antiprotestante. Y era porque yo tenía un prejuicio hacia Lutero. Entonces, para mí todo lo que viniera de Lutero, del protestantismo, era malo. Cuando yo comencé a estudiar Sí, realmente quién fue Lutero, yo pude ver también, oye, Lutero tenía razón en cuanto a su protesta, en cuanto a su denuncia, ¿no? Porque denunciaba eran los el centro abusos en sí que se de daban. la... Exacto. Claro, el origen de la razón del protestantismo Ujú. en sí, tiene razón. Luego, la discusión de si que deriva de ellos, correcto, ¿no? Es un tema distinto, ¿no? Exacto. Y yo siempre hago énfasis en esto, o sea, ¿era necesaria una reforma en ese tiempo? Sí. ¿Era necesario el protestantismo? No. O sea, yo hago esa distinción. ¿Por qué?
Porque había entiendo. necesidad de una reforma, claro, porque todos los abusos que se estaban dando, que denunció Lutero, pero también denunció Cayetano, también denunció Juan Heiler de Kaisenberg, eran necesario tratarlo. Pero la iglesia ya los venía tratando. Esto lo aprendí de Teófanes Ejido, no sé si lo has leído, en su libro Las Reformas Protestantes. Cuando lo leí, wow, Ah, de verdad comprendí mucho sobre este punto. Dice que la reforma de la iglesia ya se venía gestando desde España. Desde España ya se venía dando esa sí, hace reforma. mucho tiempo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Trento? En Trento se formaliza esa reforma que se venía dando. Que el protestantismo estuvo allí también tratado en el Concilio de Trento, claro, pero no fue la base del Concilio de Trento. Se tuvo que tratar porque era un problema Exactamente. más de la iglesia. Pero muchas personas piensan, al Sí, pues. concilio de la contrarreforma. No, ese es un error. Porque el concilio de Trento fue el concilio de la reforma. Porque decir contrarreforma es como pensar que solamente el concilio iba a tratar por el problema del protestantismo. No, eran problemas de la iglesia. Y otro de los problemas de la iglesia fue el protestantismo. Y obviamente se tuvo que tratar. Y por eso se trata también Naturalmente. allí. Pero no Sí, podemos olvidar esos concilios que ya se venían dando desde España, ¿no? Esos procesos de reforma. exactamente. Y ahí entra el tema, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? La protesta central de la reforma era la justificación, la doctrina de la justificación. Mm. Todo iba en torno a ese tema, ¿no? Que luego el desarrollo de la sola escritura no era el centro de la discusión, era un derivado. Otras cosas como la sola gracia, etcétera, eran derivados. Pero todo el centro era la sola fide, ¿no? Curiosamente, la razón por la cual existe el protestantismo, que era ese problema, ahora está solucionado. En 1999 la Iglesia Luterana firma la Declaración Conjunta de la Doctrina de la Justificación, donde ponemos de acuerdo los puntos y estamos de acuerdo en que no hay contradicción en nuestras enseñanzas en lo esencial. Y lo mismo hizo y luego el anglicanismo, el metodismo, el presbiterianismo, Se y suscribieron a únicamente esa falta. declaración, ¿no? En el 2017 o antes, creo. Sí, conforme pasó el tiempo, prácticamente todas las iglesias protestantes se suscribieron a eso, excepto los bautistas. Entonces, es curioso que el origen de la reforma protestante, que era la doctrina de la justificación, ahora está consensuada con el que era el enemigo en ese entonces, pero las demás diferencias que nacieron luego aún prevalecen. Mm, claro. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es lo que me viene a la mente ahora? Bueno, ya que hablas de la justificación, ¿no? Alistair McGrath bien menciona que esto fue un novum teológico, ¿no? O sea, el protestantismo se quejó tanto de las novedades por parte del catolicismo y el protestantismo creó un novum teológico con esa idea de la justificación. Que de hecho, también en la Iglesia Católica tuvo que hacerse, vamos a decir, no una modificación, sino una reformulación, ¿no? De la justificación, tomando en cuenta lo que ya se había dicho en los concilios de Orange y de Arles, en los siglos cuarto y quinto, que digamos ahí fue donde se condenó tanto el pelagianismo como el semipelagianismo. Pero irónicamente los calvinistas nos empezaron a acusar a nosotros de semipelagianos. O sea, cuando nosotros lo que hicimos fue tratar con los mismos temas que Claro, trataron esos concilios de donde se condenó el pelagianismo y el semipelagianismo. claro. O sea, Y aquí es ahora, donde se ve la tergiversación que se hace, pero también puede ser por el lenguaje que se emplea. Por eso en la declaración exacto, conjunta a la que aludes, se trata como que de aclarar eso. O sea, se trata de dar un mejor lenguaje de modo que el protestante e- lo entienda y ya sin prejuicio, porque obviamente ya exacto. 500 años después ya no hay tanto, no hay, sí, no hay prejuicio, podríamos Es decirlo como, así. no heredas el odio de tu padre a su Exacto, enemigo, o sea. exactamente. Entonces, eso me recuerda, no sé si, no estoy mal, no sé si era Benedicto XVI u otro teólogo bien grande, que decía que el problema de la reforma de origen, que era la sola fide contra la doctrina de la justificación de la iglesia, no era en esencia, era en forma. ¿Por qué? Porque era más que todo discusión de qué palabras se utilizaban. Por Ujú, ejemplo, bien sabes que en el protestantismo se discierne la justificación imputativa de la justificación demostrativa. ujú. Entonces hace esa distinción, ¿no? Distinciones que no hace la iglesia, pero en esencia, con otras palabras, decimos lo mismo, exactamente lo mismo. Y ese es el mayor problema que hubo, o sea, y el problema es que tanto se llegó el odio del grupo al otro y viceversa, que no se podían entender en uno al otro a pesar de que decían lo mismo, en otras palabras. Es como, y a esto me recuerda el ejemplo sencillo de la palabra pecador. Por ejemplo,
En la Iglesia Católica, la palabra pecador, más que todo, prevalece el significado de persona que pecó alguna vez en su vida, ¿no? O llegó a practicar el pecado. Pero, por ejemplo, en la Reforma, la palabra pecador se designa principalmente a una persona que practica el pecado, o sea, en presente, ¿no? Entonces, nosotros a eso decimos, los cristianos no somos pecadores, sino que somos santos, ¿no? Y claro, eso es un lenguaje distinto, pero ambos estamos expresando exactamente lo mismo. No Sí. practicamos el pecado, sino que estamos en un proceso de santificación. Eso, por ejemplo, es semejante a lo que pasó con el tema de la justificación en la Reforma. Claro, y también la iglesia, o los católicos, ¿no? Y esto va para mis hermanos católicos. O sea, la iglesia católica no tiene problema con la expresión sola fide. La expresión sola fide es totalmente cristiana, totalmente católica. Lo que sucede es, como bien estaba diciendo Marco, ¿no? Y estoy diciendo yo, el problema fue acá el entendimiento que se le dio a esa expresión. O sea, la Iglesia Católica le siguió dando el mismo entendimiento que le daba antes. Lo que sucede es que tuvo que advertir que Lutero le dio otro entendimiento. O se entendió que le dio otro entendimiento, ¿no? Porque en la declaración conjunta se explica también un poco más qué fue lo que quiso decir Lutero. Pero fíjate Sí, algo, la justificación como tal tiene varios puntos de vista dentro del protestantismo. O sea, hay un libro que se llama Five View Justification, y trata justamente de esto, ¿no? O sea, los diferentes puntos de vista sobre la justificación. Y digamos que la postura luterana de la justificación es la que se acerca a la postura católica. Solamente hay que matizar, ¿no? Haciendo alusión a las palabras de Ugariza, hay que matizar eh, la terminología que se emplea y lo que se quiere decir y lo que no se quiere decir. Y para entender exacto. esto hay que ir a la declaración conjunta. Exactamente. El trasfondo radica en eso. Luego vinieron otros grupos que trataron de adherirse a la sola fide, pero no entendieron bien la sola fide. Ese es el problema. Por ejemplo, evangélicos que dicen creer en la sola fide, pero no entienden en sí lo que trataba de decir Lutero con la sola fide, que es Mm. prácticamente lo mismo que el catolicismo romano. Y se oponen con pies y cabeza al catolicismo romano como si estuviéramos diciendo cosas distintas. Ese es el mayor problema. Y ese, como tú dices, es el problema nomenclatura y el matiz, que queremos decir, el sentido. Claro. Y por eso caen en el salvo siempre salvo. Ese es otro lío. Pero viene a raíz también de eso. O sea, de una mala comprensión de la justificación y de la sola fides. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi abuelo, que fue que me inculcó principalmente en teología y también me inculcó el prejuicio anticatólico, que él aún lo tiene, yo no. Él, por ejemplo, conforme fue estudiando teología, se inclinó al calvinismo, ¿no? Él es ahorita bautista y pues acepta el tulip y no sé qué cosas más que es propio del catolicismo, digo, del calvinismo. Calvinismo. Entonces, él, por ejemplo, considera el tema de salvo siempre salvo, o sea, siempre será salvo, ¿no? O sea, no puedes perder tu salvación. Y yo a esto siempre me gusta hacerle la pregunta de, mira, si la cosa es salvo siempre salvo, entonces aquí nadie podría tener de los presentes en esta iglesia la certeza de que es salvo. Porque ¿qué impide que mañana comience a pecar, peque y muera en ese estado? Entonces dirán, no fue salvo. Entonces, en este momento, esta persona de aquí que va a caer así, está engañada. O sea, cree que es salvo, pero no lo está realmente. Entonces, me parece problemático creer algo así. Ahora, yo, por ejemplo, no niego que el calvinismo bíblicamente aparenta ser un fuerte, pues bien reforzado. O sea, un poco complicado de refutar con todo lo que dice. Pero me recuerda mucho al arrianismo. El arrianismo era sumamente fuerte, citando textos bíblicos y demás. Pero si haces un análisis filosófico, como en el caso Atanasio de Alejandría hizo, se cae porque pierde la coherencia si vamos al plano filosófico. Sí, de verdad que, a ver, esto que estamos nosotros tratando debería tratarse más, porque solucionaría mucho estas cuestiones, o sea, entre católicos y protestantes. ¿Por qué? Porque veríamos lo que, digamos, es el problema principal y nos enfocaríamos en eso y no tanto en lo secundario. Porque mayormente nos enfocamos en lo secundario que en lo principal. Que en este caso a mí me sucedió mucho con los ortodoxos. O sea, con los ortodoxos las personas se enfocaban mucho en la parte secundaria, en la parte de la terminología. Por ejemplo, los ortodoxos creen en el purgatorio.
No, no creen en el purgatorio. ¿Por qué? Porque no dicen creer en el purgatorio. Pero la cuestión acá es terminológica o ¿cómo fue que tú dijiste? Por la nomenclatura, ¿no? De, O sea, sin nomenclatura. que no usan los términos no quiere decir que no crean la esencia de lo que creemos nosotros. O sea, por lo menos los ortodoxos creen en la oración por los difuntos. Los ortodoxos creen en una santificación final. De hecho, también hay una teología protestante que cree en una santificación final. Y esto es compatible con lo que es la esencia del purgatorio. Claro. Ya los detalles secundarios, que cuánto tiempo vas a durar en el purgatorio, todas estas cuestiones, eso ni la iglesia lo puede responder, porque son cuestiones que obviamente van más allá de lo que es la esencia de la doctrina, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, personalmente sí acepto el purgatorio, pero lo acepto en su forma principal o mínima o esencial, o sea, una purificación post-mortem de la persona porque las personas mueren con manchas y no se puede entrar con mancha al cielo, así de sencillo. Ahora, asunto de que me duele de esta manera espiritualmente, físicamente, que si fuego, que si es tiempo, que si es un lugar, no me interesa, o sea, No, a exacto. mí el centro del punto del purgatorio es el punto central del purgatorio es el tema de la purificación para poder entrar al cielo. Y ya está. Exactamente. Si una persona considera que hay sufrimiento, no, no, es su bledo, ¿no? Yo, por ejemplo, no sostengo que haya sufrimiento, porque es una purificación. De hecho, por ejemplo, mi postura personal es que es algo instantáneo. Pasa, es un estado, es una cosa, un proceso que pasa instantáneamente. Por ejemplo, eso es personal mío, pero no le agrega ni le quita. La esencia del purgatorio es una cosa y es algo que deberíamos de estar de acuerdo todos los protestantes. Que en cierto sentido, los protestantes estarían de acuerdo, ¿no? Los protestantes mantienen una visión poco anticipada, que es una purificación durante la vida. A mí me gusta responder a eso que la purificación no es pleno durante la vida. Puedes morirte en el proceso de purificación, porque muy pocas personas, o quizás ninguna, habrá llegado al estado pleno de purificación o santificación. Es un proceso. Y Pero yo por fíjate eso me que, pego a eso. sí, y fíjate que aún así hay santos, y te digo santos, o sea, personas que la iglesia declaró santos, que creían que podían ser purificados en la tierra. O sea, creo que era Santa Teresita, decía este, que podíamos vivir nuestro purgatorio en la tierra. O sea, Sí, pues. y estas son, digamos, opiniones teológicas que se podrían sostener que no irían en contra de la esencia del purgatorio. Exacto. ¿Sí? Que Exacto. Yo podríamos por eso sostengo discutirla, que hay una purificación. claro. Exacto. Podríamos Claro. discutirla, sí. Pero si ya creemos en la esencia, ¿para qué buscarle tres patas al gato? O sea, los teólogos se Exacto. encargan de esto. O sea, es como el tema de, y lo mencionaste hace rato, ¿no? De si María murió o no murió. O sea, no afecta el dogma en sí. No afecta el dogma. O sea, Claro. ya la cuestión acá es que tú puedas analizar las evidencias, discutir y adaptar tu posición. Ah, bueno, yo creo que María murió por esto, esto y esto. Yo creo que María no murió por esto y esto, esto. Ah, pero María fue asunta a los cielos. Independientemente de si murió o no murió, fue Ese es el glorificada. común. Punto. Claro. Ese es el común denominador. Por ejemplo, yo considero que hay un purgatorio parcial aquí en la tierra y el pleno después de la muerte. Eso es lo que yo sostengo. Eso como regla general en la mayoría de casos. ¿Quién sabe si existe la excepción que pudo hacer la purificación plena en la vida? Eso yo no lo sé. Pero si la hay, pues amén. Por eso yo lo planteo como regla general. Pero el punto central es que no puedes entrar al cielo con manchas. Con Tienes que mancha, exacto. purificarte en un momento dado. Ese es el Exactamente. centro, que debemos estar todos de acuerdo. Exacto. Sí, y también por lo menos, ya te mencioné el ejemplo de si María murió o no murió, pero también está el de los hermanos de Jesús. Ah, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Eran sus primos, eran sus hermanastros. Esto es irrelevante, porque el dogma trata de María siempre virgen. Ya aquí lo demás Sí, ese se es el puede centro. discutir por parte de los teólogos, pero no se puede negar el dogma o apelar a una opinión que contradiga el dogma, como en este caso adaptar la postura del vídeo, ¿no? O sea, esa postura no podríamos adoptarla, pero la postura de Epifanio, la postura de Jerónimo, sí, son válidas. O sea, y la iglesia te da libertad para eso. Es igual que el tomismo y el molinismo, ¿no? O sea, son cuestiones que el católico tiene libertad. Por eso nosotros no estamos De la... limitados por el magisterio a que, bueno, solamente lo que el magisterio nos dice y ya no podemos opinar nada. No. O sea, hay cuestiones en la iglesia que son opinables, sí. Por eso se distingue entre dogma, doctrina y opiniones teológicas. Las opiniones teológicas las podemos discutir. Exacto. La doctrina
la podemos profundizar para tratar de entenderla. Pero el dogma es aceptarla sí o sí. Claro. Aquí entra el otro punto que me recuerda al tema de la controversia que hubo con la perpetua virginidad de María, y era que están las opiniones teológicas que no contradicen el dogma, Ujú, está el dogma en sí mismo, ujú. y aquí habría un tercer paradigma, que sería la interpretación que le das al dogma. Hace unas décadas el tema de la perpetua virginidad fue un tema un poco polémico dentro de la iglesia, específicamente dentro de la Academia Pontificia, porque no sé si ubicas los investigaciones de John P. Meyer, Sí, a claro. Marginal Jew, un judío marginal. Sí. En estos libros, él daba declaraciones de que históricamente lo más plausible era que María sí tuviera hijos, que estos hermanos eran así, pero que lo que es de la fe le consideren la iglesia, básicamente remata de esta manera, ¿no? Y pues de esa manera, el punto era el siguiente, ¿no? Muchos, algunos teólogos dentro de la iglesia, dentro de la Academia Pontificia, comenzaron a sostener una postura de la perpetua virginidad del dogma reinterpretado, o sea, una Espiritual. virginidad espiritual, exacto, si no estoy mal, la postura elvidiana. Entonces, en ese sentido, hubo controversia de cómo era que había que interpretar el dogma y demás, y eso me recuerda a muchos temas, por ejemplo, el si fuera de la iglesia no hay salvación. Actualmente, Mm. dentro de la iglesia eso ya está definido, ¿no? Esto está en Lumen Gentium 16 explicado de forma clarísima. Pero, por ejemplo, entre sedevacantes, tradicionalistas, ultratradicionalistas, aún está la discusión que si extra ecclesia nulla salus debe ser tomado de forma rigorista o de una forma más digamos, amplia. Esa, por ejemplo, es el sentido del dogma. El dogma es una cosa, pero el sentido que le dan es otra, ¿no? Sí, eso también es cierto. Eso también pasa. Pero aquí es donde, digamos que el magisterio entra. O sea, porque algo sí nos dijo el Papa Pío XII y fue justamente cuando estaban estas discusiones de teólogos que estaban tratando sobre todo con el tema de la evolución, de la teoría de la evolución. No sé si estás al tanto de eso, ¿no? De que la Iglesia Católica no se opone a la teoría de la evolución porque es una teoría Claro. que se puede estudiar, analizar, más allá de que obviamente hayan más argumentos para refutarla, ¿no? Pero la iglesia no se opone a que tú lo estudies. ¿Por qué? Porque te da esa libertad para tú hacerlo. Lo que tú no puedes es imponer esa opinión que tú tienes a la iglesia como si fuera la postura de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú estarías allí creando un magisterio paralelo. Y esto fue lo que condenó Exacto. Pío XII. Pío XII, los teólogos no Ex- pueden crear un magisterio paralelo. Y dejó muy claro esto. El magisterio interpreta al magisterio. Por eso es que nosotros tenemos la ventaja de acudir al magisterio. ¿En qué sentido? Escribiendo al magisterio, al dicasterio para la doctrina de la fe, sobre dudas que tengamos. Por ejemplo, yo consulté junto a un hermano, ¿no? Por una controversia que se dio, aunque para mí el tema estaba muy claro, pero como este hermano estaba tan terco con esto, él dice, no, hasta que la iglesia no se pronuncie oficialmente yo no voy a creer. Ah, bueno, entonces nosotros nos dedicamos a escribir al dicasterio para la doctrina de la fe sobre este tema, ¿no? El tema era si el matrimonio protestante es válido y sacramento, sí, ¿no? Si la iglesia católica lo considera válido y sacramento. Obviamente hay que hacer algunas precisiones, ¿no? En este caso hablo de protestantes que nacieron en el protestantismo, ¿verdad? Ellos se casan, o mejor dicho, ellos se bautizan válidamente, ¿no? Con agua, con la fórmula bautismal trinitaria, y ellos se casan no ante un sacerdote, sino ante un pastor, ante un, no sé, un jefe civil. Su matrimonio es válido y también es sacramento. ¿Por qué? Porque ellos tienen un sacramento válido como el bautismo. Si el bautismo fue válido, también el matrimonio va a ser válido y sacramento. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que le hicimos al dicasterio para la doctrina de la fe y a varias conferencias episcopales, porque escribimos a varias, ¿no? Porque para que ese hermano estuviera más claro de que no era solamente una opinión de nosotros, sino que era la enseñanza de la iglesia, nos respondieron varias conferencias episcopales explicándonos que sí, ciertamente la iglesia lo considera válido, por lo que acabo de explicar, pero la respuesta que dio el dicasterio para la doctrina de la fe fue un poco más detallada y más expresada. ¿Por qué? Porque le corresponde eso al dicasterio. más técnica, claro. Exacto. Y más detallada en el sentido de que pueden haber otras posibilidades. ¿Sí? Porque, como te digo, la iglesia no va a responder a la ligera. ¿Por qué? Porque la iglesia preocupa de que tú entiendas la enseñanza que ella te está transmitiendo.
Entonces, nosotros como católicos podemos hacer eso, que muchos católicos no lo hacen y prefieren dar sus opiniones así al aire. Ya es cuestión de ellos. Pero ahí obviamente no están actuando como debería hacerlo un católico. O es más, cuando el Papa dice algo y no se ha entendido, los cardenales pueden enviarle una dubia y el Papa la responde. También está esa cuestión. Lo que tú no puedes hacer es irte a un medio de prensa y decir, el Papa se equivocó, el Papa dijo una herejía, el Papa... No, porque ya ahí tú estás cayendo en disentimiento público, que la iglesia también condena, ¿no? Claro, Prohíbe. yo siempre respondo, por ejemplo, esto es un tema muy de protestantes, es cuando tú lees algo, porque viste la Sola Escritura, justo leer la analogía, cuando lees algo en las escrituras, puede que tenga dos sentidos o más. Entonces, ¿cómo tú sabes cuál es el sentido correcto? Y ahí está el tema. Se hace un análisis, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Pero ahora aplicado, digamos, a, por ejemplo, fiducia supplicans. Mm. Cuando el Papa Francisco declara esto, sus palabras tienen múltiples sentidos. ¿Cómo tú sabes cuál es el correcto? Por ejemplo, cuando el Papa dijo, todas las religiones nos llevan a Dios, a eso puede tener diferentes sentidos, unos sentidos bien Claro. herejes, otros sentidos completamente compatibles con la fe cristiana. Entonces, acá la pregunta es, cuando tú haces la declaración de que el Papa es hereje y no sé qué, tú estás presuponiendo que sabes el sentido de las palabras de él, o sea, su Mm. intención. Estás Y haciendo ahí un está el juicio problema, ¿cómo temerario. lo sabes? Sí, y precisamente eso me recuerda a que mi docente de teología de exégesis decía, básicamente, una cosa es lo que yo quiero decir, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que me entienden. Entonces, cuando hacemos el análisis de las escrituras, tratamos de acercarnos a a las intenciones del autor, pero siempre con el límite de lo que dijeron. O sea, ahí está el tema. Por ejemplo, están las ambigüedades. Hay muchísimas en todas las personas cuando se expresan algo. Y el tema es cómo resuelves esas ambigüedades. Preguntándole al autor, pues evidentemente, si es que puedes. Y es lo mismo con el Papa. No puedes hacer una acusación de palabras de él que supuestamente dijo si estás imponiéndole un sentido sin saber cómo. Sabes, pues que ese es el sentido O correcto. ignorar el pensamiento general, que eso es lo que mayormente pasa. O sea, Ese es el lío. con este ejemplo que tú estás dando de cuando él dijo que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, muchas personas dijeron, ah, mira, está negando que Cristo es el camino para la salvación. Ay, ¿por qué dicen esto? Porque ignoraron todas las demás homilías que el Papa dio, donde dijo que Jesucristo es el que nos da la salvación. Entonces, ahí obviamente tú caes en juicio temerario y ignorancia, porque estás ignorando lo que el Papa ha dicho en general, ¿no? Te basas en algo aislado para hacer el juicio. Exacto, es una cita sacada fuera de contexto. O sea, cuando tú lees el texto de un autor, se presupone que el autor no es un loco y que tiene coherencia con todo lo demás que dice. Entonces no Exacto. tiene sentido que el Papa esté de acuerdo con que Jesucristo es el cambio para todo y luego el mismo autor luego se contradiga. O sea, no Ujú. tiene sentido. Parece que se presupone es la coherencia. Entonces, en base a eso también deberías tener ya una inclinación determinada a cuál seguramente es el sentido del autor. Entonces, el problema es que muchos, entre comillas, protestantes están bien al ojo de lo que vaya a decir al Papa, una cosa que pueda parecer polémica, pero ignoran todo lo demás. Ese es el Ujú. mayor problema que hay. No, y no es algo protestante, es algo de católicos que también están así. O diríamos católicos protestantizados, no le llamo yo. Porque practican esa hermenéutica de la sospecha. Esa hermenéutica de que, uy, no, el Papa nos quiere decir es algo malo. El Papa, como el Papa se puede equivocar, como el Papa puede ser hereje, entonces el Papa, hay que estar pendiente de lo que el Papa nos dice. No, o sea, yo confío en la guía y la asistencia divina del Espíritu Santo al Papa. Y esto, claro, entendiendo que hablo del magisterio del Papa, no hablo de que el Papa dio su opinión en una entrevista por allí, no, pero aún así, como cristiano debo presuponer que lo que él está diciendo está en lo correcto. Obvio, no es lo mismo, por ejemplo, mencionar la opinión que tenga el Papa sobre fútbol, o incluso en algún diálogo X que tuvo con una persona en una charla informal, a Ujú, citar una encíclica. No ujú, es para nada lo mismo. Una cosa es el magisterio, ordinario o extraordinario, y otra cosa es las opiniones personales que tenga la persona. No es lo mismo. exacto. Es como lo que él dijo que él desearía que el infierno estuviera vacío. Ah, muchos de una vez, ah, que el Papa dice que el infierno está vacío. No, o sea, fue algo que él deseó. O sea, es como que yo te digo, yo deseo que los protestantes no se condenen. ¿No? O sea, es un deseo, pero van a haber protestantes que se van a condenar, así como va a haber católicos que Claro. se van a condenar.
¿Entiendes? Entonces, no logran hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque inmediatamente presuponen es mal. O sea, no, quiero ver que el Papa se equivocó aquí para tratar de justificar. Y en parte entiendo ese pensamiento porque yo pensaba así también en un determinado momento de, bueno, de mi vida, ¿no? Cuando Yo era muy recuerdo crítico del Papa. que cuando era anticatólico, el primer, digamos, entre comillas, error del magisterio que me presentaron y con el que me interqué un montón fue el Dessinger 653 al 56. O sea, si lo ubica seguramente el chiste de que estábamos obligados a adorar a La las imagen, imágenes, a María, a los sí. ángeles, a los patriarcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te juro que me reenterqué esas veces con eso. Y decía, Uy, mira, aquí dice. aquí tengo para agarrar esos idólatras, dijiste tú. Exacto. Decía, mira, aquí los idólatras me mandan a orar a María, decía yo. Y bueno, yo recuerdo que estaba súper entercado, súper entercado. Y hasta que un amigo mío, porque seguro que si no hubiera sido un amigo mío no lo hubiera escuchado, lo más probable, me dijo, mira, lo que pasa es que tú estás sacando de contexto el texto. Y específicamente, y yo le dije, ¿qué contexto? Si alrededor no da un matiz del texto, o sea, yo decía, ¿no? Y me dijo, no existe solo ese tipo de contexto, también está el contexto del lenguaje político, histórico, etcétera, etcétera, que debes tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Y me pregunta, ¿no? ¿Ese texto que tú estás leyendo fue escrito en español moderno? Le dije, no, me imagino que en latín, le dije, ¿no? Me dijo, no, está escrito en griego. Entonces, el texto que estás leyendo tú en griego tampoco está utilizando el griego moderno actual, está utilizando el griego de su época. ¿Y sabes qué palabra está utilizando para adorar? No, prosquinesis, me dice, ¿no? Y digo, ajá, y le digo, ¿no? Y entonces yo le digo, pues para esas personas, independientemente de lo que tú entiendas, que es prosquinesis en la Biblia o no, para esas personas que están hablando de eso, prosquinesis no es necesariamente la adoración que nosotros entendemos tradicionalmente, sino que puede ser venerar tranquilamente para ellos. En esos tiempos era una palabra con varios sentidos. Ahora no es así, pero que ahora no sea así no significa que antes no lo sea. Yo te juro que estaba súper entercado hasta que me explicó eso. Y me pasaron muchas cosas así con cuando estaba empezando, por ejemplo, los hermanos de Jesús y asuntos así. Y hay muchas veces que uno se enterca, ¿no? Con esas cosas a pesar de que uno le explique. Sí, 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 suele pasar mucho eso y yo te digo, desde el lado católico, cuando uno le explica esto a un anticatólico es frustrante, porque Sí, por más que frustra. tú se lo expliques, él ya está cerrado, él ya está cerrado a escucharte, aunque tú sabes que le estás aclarando las cosas, él se cierra, ¿no? Y entonces, aquí uno hace lo que dice Tito 3:10, ¿no? Creo que es Tito 3:10. O sea, al sectario, después de una y otra amonestación, pues ya, deséchalo. O sea, Exacto. porque ya no tiene sentido, ¿no? Y esto lo aprendí yo también cuando trataba con muchos anticatólicos y ya llegó un momento donde yo, wow, no, de verdad, no les tengo paciencia. Entonces, no, prefiero dedicarme a mis hermanos católicos. Prefiero advertir a mis hermanos católicos, formar a mis hermanos católicos y bueno, a eso me he dedicado ya desde esa vez para que ellos no se dejen engañar. Y fíjate algo, no sé Que- si tú conoces al pastor Percy. Sí, obvio, lo conozco. Bueno, el pastor Percy agarró un estudio mío e hizo una clase aquí, bueno, aquí en TikTok o en YouTube, no recuerdo bien en dónde fue, sobre este tema. Por un artículo que yo escribí sobre el uso de la palabra adorar en el cristianismo, ¿no? Tratándolo de prosquineo, todas estas cuestiones. Sí. Y él como pastor evangélico hizo una clase de eso. Y te imaginarás cómo estaban los anticatólicos, ¿no? Ah, este es un católico que no sé qué, este es un papista. Y no, o sea, el pastor Claro. Percy lo hizo porque se dio cuenta de que, bueno, ese argumento que usan los anticatólicos está errado. Yo rec- claro, yo recuerdo que cuando era evangélico me dieron bueno, me dijeron que yo iba a dar el sermón de un día X, ¿no? No recuerdo si fue jueves, martes, creo que fue jueves. Entonces, yo escogí el tema de María. O sea, mi sermón iba a ser sobre María, al Ah, respecto de ella, prejuicios que teníamos que quitarnos. Yo a veces ya me había quitado el prejuicio anticatólico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que comencé hablando de las decisiones, lo que era María y lo que no era María, ¿no? Entre una de esas cosas estaba el tema de que María era madre de Dios. Y yo les dije, esto es cierto. Leamos, por ejemplo, Isabel llena del Espíritu Santo cuando dice la madre de mi Señor, por ejemplo, ¿no? Y les expliqué, Señor en el tiempo del judaísmo era el sinónimo de la palabra Dios. No era simplemente alguien a quien le sirve, sino literalmente algo con esencia divina.
algo que es Dios en otras palabras, ¿no? Y bueno, yo literal veía la cara de la gente y era una cara así como, este es católico, ¿qué? Y pasa. Y como tú dices, hay gente que es anticatólica que ni aun explicándoles entienden. O sea, hay gente que es así de problemática. Y lo peor es que uno en el esfuerzo puede llegar a pecar por impaciencia, airarse e insultar y demás cosas, Sí, cuando no es la intención en sí. Cuando hay gente que es así, no se puede hacer nada. Por ejemplo, cuando tú agarras y te pones a discutir ciertas cosas de la Biblia, como por ejemplo la forma de la tierra, ¿no? Y la gente se empeña tanto, tanto que por último terminan afirmando el terraplanismo. Justo anoche yo estaba hablando con alguien así, que le defiende el terraplanismo a capa y espada, porque así lo dice Génesis, así tal cual. Y yo decía, bueno, pues Génesis es una prosa, es una poesía en su forma del hebreo, y no sé qué. No, 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 que no dice por ninguna parte que Génesis es metafórico, por eso no es metafórico, ¿no? Y yo le decía, ¿no? Tampoco en ninguna parte Cristo dijo que era metafórico cuando enseñó a cortarse las manos y tener la ocasión de pecar. Y bueno, pues así, o sea, se entercan, ¿no? Dicen cada cosa para seguir en su error, cosas que ya son improbables, que sería la palabra más adecuada, o irracionales, ¿no? sí. Entonces, es un problema que hay en todos los grupos, ¿no? Con todos, que hay musulmanes, protestantes, católicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo ideal es tener la mente abierta, ¿no? Sí, a ver, conmigo se molestan mucho los católicos porque, bueno, en este caso creo que estarán contentos contigo, ¿no? Porque tú estás de acuerdo con muchas cosas que estamos tratando acá. Pero a veces cuando yo hablo con personas que no son católicas, y no digamos tanto anticatólicos, sino protestantes, y yo dejo que ellos hablen, y ya tú me conoces, ¿verdad, Marco? Yo dejo que las personas se expresen, o sea, porque me gusta escucharlos. Pero muchos católicos quieren es que yo los refute, que yo les responda, que por lo menos hace unos días publiqué un video de un diálogo que tuve hace tiempo con un lefebrista y un hermano que es muy anti-lefebrista, que todos los videos que hice sobre el lefebrismo él me los aplaudía, menos ese. ¿Por qué ese no me lo aplaudió? Porque dice que, hermano, pero tú no lo refutaste. Pero hermano, lo dejaste hablar mucho. Pero hermano, tal cosa. Y digo, bueno, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Dice, sí, yo recién estoy conociendo tu cara. Ah, bueno, yo te invito a que conozcas cómo hago yo esto. O sea, yo soy una persona que me gusta escuchar a los demás para saber qué tenemos en común, o en qué estamos de acuerdo y en qué no. ¿Para qué? Para enfocarme en aclarar aquello que se ha malentendido. Porque no vaya a pasar como le pasó hace tiempo a un hermano que quería tratar el bautismo con un protestante, pero él por no conocer ni escuchar a ese protestante, él empezó a defender el bautismo de niños. Y resulta que el protestante también estaba de acuerdo con el bautismo de niños. O sea, Pasa, qué iban a debatir? sí, ¿Entiendes? pasa, literal, Pero es pasa. por eso. ¿Por qué? Porque a veces el católico está tan enfocado en querer refutar, querer refutar. Y no, no se trata de refutar, se trata de escuchar al hermano, ver qué tenemos en Exacto. común y ver qué tenemos de diferencia y tratar esas diferencias de aclararlas. Porque yo te digo, mayormente las personas que no se hacen católicas es por malentendidos de la doctrina. Porque tú cuando comprendes la doctrina católica, y sobre todo la esencia de lo que hablamos hace rato, ¿no? De la obediencia que debemos al magisterio, independientemente de que entendamos o no todo lo que se nos está diciendo, nosotros vamos a aceptar la fe católica. O sea, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No, pero yo no creo que es transustanciación. Ah, pero sí crees que Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Bueno, sí. Bueno, aunque no uses la palabra transustanciación, tú crees en la esencia de eso. Claro, Ya, o sea, ya la exactamente. explicación como tal, eso es vamos a decir, una explicación que la iglesia da, pero tampoco resuelve el misterio, porque en realidad es un misterio lo que sucede allí. Exacto. ¿Sí? Pero las personas se Ese es el mayor enfrascan problema, mucho. dejar de escuchar. Sí, Cuando a mí me toca dialogar también con católicos, por ejemplo, o incluso no solo católicos, sino también neoarrianos como los testigos de Jehová, pero testigos de Jehová. especialmente pasa con los católicos, y me están viendo hermanos abajo, no sé si ubicas, por ejemplo, el Marvin, por ejemplo, o Pablo, no sé si los ubicas más o menos, pero estoy hablando y a mí yo también soy así de esa metodología, escucho y luego respondo y no respondo en un sentido de te refuto, sino en un sentido de te explico. Sí. Entonces, me dice, no, abajo, pero ¿por qué no lo interrumpes? Allá dijo estaba robasada, lo hubieras pacateado aquí. Tipo, a ver, pero el fin de la apologética no es pacatear gente, es aclarar las dudas de la gente para que puedan acercarse más.
vos con paquetear a la gente más bien alejas a esa persona de la verdad. O sea, si yo agarro y te humillo frente a los demás, difícilmente vas a querer volver. Ese es el mayor problema. Entonces, por ejemplo, me recuerda que una vez yo estaba dialogando hace unas 2 semanas más o menos con Eddie. Un Eddie, bueno, se llamaba Eddie básicamente, la persona. Y estábamos hablando del tema de posturas de la Eucaristía en la iglesia primitiva, ¿no? Ujú. Y yo le ponía el ejemplo de Duabus Naturis de Gelasio I. Y le decía, algunos lo pueden considerar espurio, otros no. Independientemente, era una postura que estaba en la iglesia primitiva. Ese es mi punto, ¿no? Ujú. Entonces, directamente me interrumpió y me dijo, pero ustedes protestantes no creen que el tratado gelasiano sea verídico, no sé qué. Y yo le decía, en ningún momento he mencionado el tratado gelasiano o el decretum gelasiano. Y me decía, no, si lo has dicho. Yo le he dicho, te apuesto $1000 a que yo no lo he dicho. Y así, literal. Le estaba diciendo todo el rato, todo el momento y no me quería escuchar. Al fin y al cabo, yo al final dejé de discutir el tema, me fui por otra parte y le dije, a ver, mira, ¿qué fin tienes tú aquí diciéndome todo esto? ¿Cuál es tu fin? ¿Refutarme, humillarme? Porque si tu fin es hacerme católico, no creo que lo logres de esta manera, humillándome o insultándome y demás cosas, sin dejarme hablar y demás. La idea sería que sea un intercambio de palabras, y yo así me bajé. Porque, no me gusta, por ejemplo, cuando una persona se enterca así y ya tipo incluso nos incomoda, incluso pierde la paciencia. Y es mejor en esos momentos ya alejarse. Pues como dice Pablo, es mejor alejarse de la tentación que hacerse al fuerte y enfrentarla. Claro. Sí, es que, como te digo, las personas se han acostumbrado a eso. Entonces, si ven a una forma distinta de uno reaccionar, dicen, no, o sea, tú estás equivocado, porque tú deberías estar refutando, no deberías estarlo escuchando porque estás dejando que él promueva sus errores. Claro, pero es que tú ya asumes que él está en el error, y no necesariamente tú debes asumir que la persona está en el error, porque puede ser que la persona esté confundida. No es lo mismo estar en el error, que es lo que tú decías, no es lo mismo practicar el pecado que ser pecador, ¿no? Aunque en un determinado momento los protestantes lo clasificaron de esa manera. Entonces, no es lo mismo que tú estés en el error a que tú estés confundido, ¿sí? Entonces, yo pienso, cuando yo hablo con un hermano protestante, ¿no? Para que todos lo tengan presente, yo pienso que ese hermano está confundido, no que está en el error. Herejía formal, básicamente. Exacto, exacto. No pienso que él rechace a la Iglesia Católica porque realmente la conozca, sino porque no la conoce, es que la rechaza. Obvio, si realmente la conociera, entonces ni siquiera tendría una ignorancia, es básicamente terquedad. Exacto, exactamente. Yo parto por ese presupuesto y así es que yo logro ver al hermano o al prójimo, porque no lo voy a ver como un enemigo. O sea, yo no te voy a ver a ti como un enemigo. No a ti exactamente, no a la persona con la que hable, como un enemigo, sino como alguien que quizás tiene dudas, quizás está confundido, quizás le hace falta información, ¿sí? Y bueno, si tú me haces una pregunta y yo tengo cómo responderte, yo te respondo de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a la formación. Si te sirve lo que te digo, bien. Si no te sirve, también. Pero yo cumplo con decirlo, ¿no? A alguien le puede servir porque no se trata de imponer, sino de exponer. De eso se trata la apologética. Exacto, Lo que pasa es que muchos quieren es exactamente. imponerte las cosas. Y ahí es donde se vuelve todo un desastre, porque si tú no me aceptas lo que te estoy diciendo, entonces prácticamente no quieres conocer la verdad, no quieres aceptar la verdad. No, es que tú no vas a imponer la verdad. Exacto, ahí está el problema, o sea, las personas, en su mayoría, al menos las que vienen con preguntas honestas, rechazan las doctrinas, sean X y Z, porque no las entienden. O sea, Ujú. les han metido ideas malas en la cabeza. Por ejemplo, no es ¿cómo le llaman esto? El, entre comillas, bloque protestante de YouTube, que al inicio atacaban la infalibilidad del Papa desde un entendimiento ajeno a la doctrina. O sea, básicamente lo atacaban como si el Papa fuese infalible todo el tiempo. No es, por ejemplo, Rigoberto Ontológicamente. Hidalgo. Exacto, Rigoberto Hidalgo, por ejemplo. Rigoberto Hidalgo a mí lo critico mucho porque dice mucho, o sea, dice mucha palabra y al final dice poco. Está O muy sea, sobrevalorado, la verdad. sí, exactamente. El problema aquí radica, por ejemplo, cuando atacó, el Papa tiene potencialidad.
Entonces si tiene potencialidad, entonces es falible, no puede ser infalible. O sea, como si la postura de la iglesia fuera una infalibilidad ontológica del Papa, que es sí mismo. Y o sea, atacan lo que no entienden. Ese es el mayor problema que hay. Entonces, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que antes de querer atacar algo hay que entenderlo. Ahí recién ya puedes decir, estoy atacando la doctrina, en vez de atacar lo que yo estoy haciendo un hombre de paja de ello. Ese es el mayor problema. Fíjate algo, Marco, a mí me pasó mucho con la sola escritura. Y me causa curiosidad porque cuando yo hablo con un protestante que quiere defender sola escritura, muchos me terminan defendiendo es solo escritura. Sí, pues. O sea, y muchos dicen, no, la sola escritura es solo escritura. Hay otros que dicen, no, la sola escritura tiene que distinguirse del solo escritura o del biblicismo. O sea, yo cuando doy mis clases sobre sola escritura, o sea, yo expongo lo que es la sola escritura y la distingo de lo que es el biblicismo o el solo escritura. ¿Por qué? Porque académicamente, si yo tengo que tratar con el argumento protestante, tengo que hacer esta distinción. Porque si no, voy a caer en un Claro, muñeco de paja. Más allá de que yo considere que la distinción lleva a la misma conclusión, yo tengo que ser honesto en este punto. Pero hay personas que, por más que tú les hagas estas distinciones, les hagas estas explicaciones, te dicen, es que tú no conoces la sola escritura, es que tú no comprendes sola escritura. Te digo, o sea, comprendo más la sola escritura que muchos de tus hermanos. O sea, y aún así yo soy claro, católico. Así como hay claro, protestantes, ya te digo, pueden comprender, no todas las doctrinas católicas, pero sí pueden comprender unas doctrinas católicas más que otros católicos. Y claro, hay protestantes que le han dado lecciones a católicos y a mí me ha dado pena. A mí me ha dado pena, ¿por qué? Porque se supone que si tú eres el católico, tú deberías entender mejor esto que el protestante que te está hablando de esto. claro. Por ejemplo, yo podría apostar aquí que en español al menos, más de Ah, el mira, ahí está el noventa por pastor ciento Percy. Saludos al pastor Percy. saludo. Mira, yo podría apostar que más del 90% de los apologistas protestantes en español desconocen que la postura reformada era que la tradición también era infalible. Por ejemplo, eso está retratado en Alistair McGrath en su libro The Shape of Sola Escritura. Mm. Entonces, él dice que para los protestantes había la tradición 1 y la tradición 2. La tradición 1, según ellos, eran lo que decían los apóstoles, lo cual era infalible, en Ay, tanto bueno. ellos eran inspirados por el Espíritu Santo. Buenas, buenas. Y la tradición 2, que eran lo que ellos consideraban las tradiciones humanas, las cuales no tenían infalibilidad, pero que se consideraba que conforme pasaba el tiempo, los que dejaban más rastro de verificabilidad eran las escrituras y no la tradición, y por eso queda como únicamente la escritura por infalible. Además de que el centro de la sola escritura no es la suficiencia, eso es un asunto accidental de la sola escritura. El asunto central es la infalibilidad de la iglesia, porque dentro de la iglesia católica hay muchísimos teólogos, específicamente los teólogos, que sostienen que la Biblia es suficiente. Por ejemplo, yo no sostengo ninguna clase de suficiente personalmente, ¿no? Pero dentro de la Iglesia Católica muchos teólogos sostienen suficiencia material. Entonces, ese no es el centro de la sola escritura. El centro de la sola escritura es la discusión de la infalibilidad, ¿no? La Iglesia, eso no es infalible. Ahí va el centro de la discusión. Y la mayoría de apologistas no entienden eso. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los apologistas más conocidos de YouTube, por ejemplo, Néstor Díaz, por ejemplo. Una vez estaba reaccionando a una discusión que yo tenía yo tenía con un católico. Si no estoy mal, era con... ¿Cómo se llama este? Bueno, no recuerdo. Un tipo que sale bailando merengue, algo así, no estoy muy bien. No sé. Y bueno, entonces en eso yo daba la exposición de esa misma manera que te he dado, ¿no? La sola escritura es la infalibilidad tanto de la tradición oral como también de la tradición escritural y la Biblia, pero que solamente queda rastro de la Biblia, ¿no? Esa es la sola escritura. Ujú. Y yo veía cómo, por ejemplo, en la reacción de Néstor se sorprendía, porque él defendía que la tradición no era infalible ni los apóstoles, yo sí. Entonces decía, mira, él va por otro punto, decía, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver, yo me imaginaba que Néstor conocía, ¿no? Que la tradición para los protestantes también era infalible y era como las escrituras. Pero es otro punto que la mayoría de apologistas, entre comillas, protestantes no desconocen. Más se van al tema de si la Biblia es suficiente o no, cuando no es el centro. Sí, bueno, antes de darle la palabra al pastor Percy, ¿no? Quiero comentar algo acá.
Y es que un hermano católico de Estados Unidos, se llama Kevin, él tiene un canal de YouTube muy bueno y él profundiza mucho en este tema de la sola escritura, sobre todo cotejando los escritos de los primeros protestantes o de los protestantes históricos. Y él dice que la sola escritura la limitaban los protestantes a que era la regla de fe. O sea, ni siquiera decían regla de fe infalible, sino la regla de fe. ¿Por qué? Porque se presupone que si es regla de fe es infalible. O sea, esto nos lleva a entender que si la iglesia consideraba regla de fe la tradición, también la tradición era infalible para los cristianos. Y obviamente los protestantes, al reconocer, los protestantes históricos, ¿no? Al reconocer la escritura como la regla de fe, reconocen que es infalible. Por eso es que posteriormente se va a decir que la escritura es la regla de fe infalible, mientras que la tradición es regla de fe. Pero aquí ya se estarían alejando de justamente la postura protestante histórica. Y ahora sí, adelante, Pastor Percy, bienvenido. A ver, ¿me escucha? Pastor Percy. A ver. A ver. ¿Ahora sí me oyen? Sí, sí. Adelante. Bienvenido. Sí. Bueno, un saludo cordial a los dos y a toda tu audiencia. Nada más subí para esto, para saludarlos. Y a vos, pues para desearte un feliz cumpleaños, aunque ya es muy tarde. Pero de todas maneras el deseo está ahí de desearte una vida saludable, llena de la presencia de Dios. Y pues no, sobre lo que están hablando, sobre la sola escritura. Muchos evangélicos, por no decir todos, no saben lo que es la sola escritura. No saben lo que es el concepto de la sola escritura. Ellos confunden sola escritura con soloísmo bíblico. Y ahí está la gran diferencia. Por esto es que vemos a muchos evangélicos hablando de la sola escritura y equivocándose sobre lo que es realmente la sola escritura. Muchos malinterpretan y tuercen la escritura, haciendo creer que la sola escritura viene desde el Antiguo Testamento, lo cual no es cierto. La sola escritura, el concepto de la sola escritura comenzó en 1517. Ahí es donde comienza el concepto de la sola escritura. El hecho de que hayan padres de la iglesia que mencionen la Biblia o que mencionen la importancia de leer la Biblia, eso no te hace sola escritura. Y ese es el problema de los evangélicos, que al no conocer lo que es realmente el concepto de la sola escritura, inventan cosas que honestamente está alejado de lo que los reformadores enseñaron sobre la sola escritura. Entonces, pues, por esta razón yo hice en una ocasión una serie que la titulé El fracaso de la sola escritura. ¿En Porque YouTube? en sí ¿Por la aquí? sola escritura ha fracasado. ¿La hizo No, por aquí o por lo YouTube? hice en YouTube, Ah, ok, ok. por YouTube. Ok. En YouTube, ahí está la serie. Y todos se me vinieron a la yugular, porque ¿cómo te atreves de decir que la sola escritura fracasó? Sí, fracasó. Fracasó, lamentablemente, fracasó. Si así no fuera, porque hay más de 40,000 denominaciones, y si examinamos una sola iglesia, vamos a ver que cada uno tiene una opinión diferente de un solo pasaje bíblico. Entonces, bueno, después de estas palabras amorosas y tiernas para el pueblo evangélico, pues doy gracias por el espacio, el tiempo y los dejo porque estoy trabajando. Ah, hermano, Nada más gracias. me escapé un poquito para saludarlos y desearles un buen día. Que Dios los bendiga. Igualmente, hermano, bendiciones. Gracias por Bendiciones, subir y hermano. compartir con nosotros un momento. De hecho, ya Gracias, vamos bendiciones, Dios terminando los también. bendiga. Amén, amén. Ya vamos terminando también, ya casi llevamos 2 horas. Y bueno, tengo que ir a almorzar también. Pero bueno, agradable siempre compartir con Marco. Bueno, en esta oportunidad con el pastor Percy también, aunque sea un momento. Eh, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí prácticamente nosotros seguimos con este trabajo que a pocos les gusta. ¿Verdad? Por eso pocas personas ven esto, Marco. Porque las personas quieren es que tú y yo nos estemos matando ahorita.
Que yo te esté Real, porque refutando, vos si vas a canales, que vean si sangre. vos vas a canales de TikTok así donde hay sangre, como vos decís, esos tienen 300, 400 viewers. Pero si, por ejemplo, si en ese preciso momento, eso, en ese mismo live, la gente comienza a hablar tranquilo, vos ves cómo esos números bajan al instante. Se aburren y se van. Pero bueno. No sé, últimas palabras, Marco. Pues no sé, justo iba a preguntarte de tu cumpleaños, que vi que te felicitaron. Hace poco era. Sí, el 12 de abril. El 12, mira, felicidades justo para el Día del Niño. O bueno, aquí en mi país Gracias, así, no sé si será en todo el mundo. Felicidades. gracias, Justo gracias. para el domingo, si no estoy mal. Qué Sí, bueno, lindo. aquí cayó Día de la Misericordia. Nosotros celebramos la misericordia del Señor Sí, pues. el domingo. En la octava Mira, de Pascua. qué curioso que nuestras iglesias tienen el mismo leccionario. ¿Sí? ¿Sabías ese dato? Que, Sí, tipo, lo que leemos. Sí, sí. creo que es porque es el mismo de San Pío V, ¿no? Sí, exactamente el mismo. Los 3 años A, B, C tenemos las lecturas coordinadas. Únicamente cambia cuando es sobre un asunto doctrinal que diferimos con la Iglesia Católica, por ejemplo. Ya. Pero de ahí en más, no. Por ejemplo, en lo que es el libro de oración común están las festividades como el Día de María, el 15 de agosto, el 16 de agosto, no estoy seguro cuál de los dos es. Un montón de festividades están ahí declaradas, ¿no? Y prácticamente lo que enseñamos en nuestra iglesia en domingo X es lo mismo que enseña la iglesia católica. Eso es bien curioso. Interesante. Algo más antes de irnos, Marco, que te quisiera em, preguntar es Mm, ¿cuándo puedes ir al canal? ¿Cuándo el tienes canal, tiempo? pues a ver, Sí, tendría que sacarme tiempo más o menos a para que ver, tengamos el ¿qué diálogo hora por tienes allá. ahorita? Son las 1:16. Bueno, hoy vamos a tener una mesa Sí, sí. redonda. Sería bueno que fuera. Hoy vamos a estar varios Oh, también, ¿a qué protestantes hora? y católicos. 8 de la noche, hora de Venezuela. Ahorita dijiste que también las 1:16 tienes, ¿no? ¿Cómo? Ahorita dijiste que tenías la 1:16 1 de y hora. 16, sí. Tenemos la misma hora entonces. Yo también tengo 1:16. Ah, bueno. Así que bueno, sí puedo estar en la noche. Es que en un rato tengo que ir al dentista porque me está matando el dolor de la muela del juicio. Y tengo Uf. que ir a que me hagan radiografía y demás a ver cómo está. Está fregadito Bueno, y además como que me dañó el estómago o algo. Así sí. que bueno, un poquito Bueno, fregado. espero que te mejores allí. Bueno, nos vemos ahora entonces. No, y los hermanos que quieran ir, pues Sí, también. Allí me avisan para si quieren subir o solamente van a estar de espectadores. Pero lo bueno es que vayan varios católicos para que estemos con varios protestantes allí. listo. Bueno, Muy bien, mi hermano. nos Muchas vemos gracias por entonces. el espacio y como siempre un gusto Vale. dialogar contigo, Igualmente, Richie. hermano. Un abrazo a todos. Nos vemos. Vale. Abrazo, abrazo.